Hola, bienvenidos a un nuevo combate. En este video vamos a generalizar la derivada de la arctangente hiperbólica de z. Nosotros sabemos primero que la derivada de la arctangente hiperbólica de z simplemente es 1 sobre 1 menos el ángulo al cuadrado por la derivada del ángulo que vale 1. Si nosotros aplicamos la regla de cadena a esta, podemos derivar la derivada de la arctangente hiperbólica de g de z. G, una función naturalmente derivable. Simplemente va a ser 1 sobre 1 menos el ángulo al cuadrado por la derivada del ángulo que es g' de z, ¿no? 3. Si yo tengo arctangente hiperbólica al cuadrado de z a la cuarta más 1, ¿cuál es la derivada de esta función? Entonces recordemos que para derivar esta función primero derivamos el 2. Recuerde esto, vea. Arctangente hiperbólico al cuadrado de z es lo mismo que arctangente hiperbólica de z por la arctangente hiperbólica de z. O sea, esto es arctangente hiperbólica de z al cuadrado. Entonces, derivar esta es lo mismo que derivar esta. Para derivar esta, primero derivamos el 2. 2, esto a la 2 menos 1, por la derivada de la arctangente hiperbólica de z. Lo mismo que aquí. 2 por arctangente hiperbólica z a la 2 menos 1, por la derivada de la arctangente. Eso es lo que voy a aplicar aquí, ¿no? Y por la derivada interna, naturalmente. Entonces, esto va a ser 2 que multiplica a arctangente hiperbólica a la 2 menos 1, 1 del ángulo. Z a la cuarta más 1, ¿no? El ángulo. Por la derivada de la arctangente hiperbólica, que es 1 sobre 1 menos el ángulo al cuadrado. Al cuadrado. Por la derivada del ángulo que es 4, z al cubo, ¿no? 4. Entonces yo puedo generalizar. Desde aquí ya puedo generalizar, ¿no? ¿Cuál es la derivada de la arctangente hiperbólica a la n del ángulo g, una función derivable, a la p? Naturalmente n y p números reales y g derivable, naturalmente. Entonces, ¿cómo se deriva en caso de que se pueda derivar? Primero derivamos la n. Entonces sería n arctangente hiperbólica a la n menos 1 del ángulo g de z a la p, ¿no? Por la derivada de la arctangente hiperbólica, que es 1 sobre 1 menos el ángulo al cuadrado, g de z al cuadrado, pero como está p, a la 2p. Por la derivada del ángulo, que es p que multiplica g de z a la p menos 1 por la derivada de g, que es simplemente c' de z. Vamos a aplicarla con un ejemplo sencillo. 5. ¿Cuál será la derivada de la arctangente hiperbólica al cubo de e a la z más el coseno de z a la 6? Vamos. 3n y 6p, pero pueden ser reales cualquiera, ¿no? ¿Cuál es la derivada? Entonces primero el 3, ¿no? 3 arctangente hiperbólica a la 3 menos 1, 2 del ángulo e a la z más
coseno de z a la 6. Por la derivada de la tangente hiperbólica, que es 1 sobre 1 menos el ángulo al cuadrado, o sea que quedaría a la 12. Este por este. O sea, sería 1 menos el ángulo al cuadrado. E a la z más coseno de z a la 12, ¿no? Por la derivada del ángulo, que es 6 que multiplica e a la z más coseno de z a la 6 menos 1, 5. Por la derivada interna, la derivada de la z es e a la z y la derivada del coseno es, la derivada del coseno es menos el seno, ¿no? De z naturalmente. Y ahí tiene la generalización de la derivada de la arctangente hiperbólica de z.